Amados, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno que decidieron estar aquí en este último servicio del año. Yo creo que no hay mejor lugar que estar en este lugar. ¿Por qué? Porque las promesas de nuestro Dios son muchas y nosotros confiamos en Él. Nosotros le creemos a Él porque Él es fiel. Entonces, te aseguro que Él derramará esa gracia para tu vida, para todos aquellos que creemos en Él. Si estás listo, lista, te animo a que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 1 de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el verso 3. A este mensaje le he titulado Su sacrificio. Su sacrificio. Y te vas a dar cuenta por qué. Su sacrificio. Si lo tienes listo, si no trajiste tu Biblia, por ahí en la pantalla aparece. Y tu hermano allá detrás de la pantalla. Te animo a que también puedas encontrar este pasaje en tu Biblia y que podamos darle lectura, y para eso honremos al que merece la honra de todos nosotros. Pongámonos en pie. Dice la Escritura a través de este pasaje de Hebreos 1 en el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Qué declaración! Pero el tema de nuestro estudio hoy dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos a orar. Señor, gracias, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubieras venido a nuestras vidas? Vivimos en un mundo caído, donde la maldad, Señor, no tiene límites. Señor, gracias porque has venido a nuestras vidas y nos has encontrado. Reconozco que solo hay dos destinos para el hombre, o el cielo o el infierno. Somos tu creación y tú nos hiciste para vivir a tu lado por la eternidad. Pero es la necesidad del hombre, nuestra testarudez, que no nos deja, Señor, recibir plenitud de vida, de bendiciones. Queremos hacer las cosas que creemos están bien cuando solo tú tienes la razón. Te doy gracias porque pusiste en mi corazón esta palabra, y ahora te ruego, Señor, que no sea yo, sino seas tú el que hable a través de mí y pueda edificar tu iglesia. Permite que los oídos de mis hermanos sean abiertos, sus oídos espirituales, y puedan ser como una esponja que reciba este mensaje, Señor, para que ellos puedan ser edificados como lo hiciste conmigo. Gracias te doy, Señor. No soy merecedor de tanto, pero es tu grande amor, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, la que manifiestas a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu sacrificio, mediante el cual nos has lavado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano. Decíamos hace un momento
Génesis 2:17 dice: mas del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le estaba dando una advertencia firme a nuestro Dios al hombre, y hoy nos la sigue dando. Él nos pide, si te fijaste, en este pasaje hay dos cosas: obedecer o desobedecer. Si tú obedeces, entonces habrá bendición a tu vida. Desobedeces, habrá maldición y muerte. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Habrá maldición y muerte. Pero este pasaje de Hebreos 1:3, y que es tema de nuestro estudio, esta parte, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice algo profundo. Si tú recuerdas, el apóstol Pablo mismo también confirmó lo que ya había afirmado nuestro Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. A lo mejor tú me puedes decir hoy: pero yo no tengo pecados. Yo no he matado a nadie. Yo no le he robado a nadie. Me recuerda, se me viene a la mente en este momento aquel fariseo que estaba en el templo: Señor, yo no soy adúltero, ladrón ni injusto. Mira, doy mi diezmo y ayuno 2 veces por semana. Yo no he hecho nada. ¿De qué me vas a purificar? Pero quiero decirte una cosa: ¿no te enojas? ¿No mientes? ¿No engañas? ¿No guardas rencor hacia alguien? ¿Perdonas todas las ofensas? Entonces, si todo eso está ahí en nuestras vidas, quiere decir que hay pecado en nosotros y que por lo tanto se cumple la escritura a plenitud. ¿Te acuerdas de qué afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 5:12? Cuando él dice: por la causa de un hombre que pecó, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos somos pecadores, ¿cierto? Y lo vuelve a confirmar en el 23, en 3:23 de Romanos: todos somos pecadores, y dice: destituidos de la gloria de Dios, lejos de la gloria de Dios, lejos de su presencia, porque el pecado no nos permite estar en la presencia del Señor. Entonces necesitamos de este Salvador para que Él pueda lavarnos de tanta maldad, ¿o no necesitamos? Entonces yo quiero decirte que si vivimos en pecado, tenemos que necesitar, como decía el apóstol Pablo, maravilloso apóstol a los gentiles, que Dios lo utilizó de una manera extraordinaria para traernos esta palabra que nos lava, que nos limpia. Miserable de mí, dijo, soy el peor de los pecadores, ¿quién me salvará? Y dice: gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo a mi vida, el cual me ha dado la restauración, me ha lavado con su sangre. ¿Por qué somos todos pecadores? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Te acuerdas cuando David también en aquel momento, con su adulterio hacia con Betsabé y con el asesinato de Urías, que vino pecado tras pecado y que quiso engañar, mentir y todo? ¿Y qué le dice nuestro Dios? Tú lo hiciste en la oscuridad, yo lo haré a plena luz.
Pero a lo que voy, lo que él afirma en su Salmo capítulo 51, verso 5. ¿Te recuerdas qué afirma? Y eso es para todos nosotros, es un traje sastre a la medida de todos nosotros. Léelo. Ahí está, mira. En maldad he sido formado, porque en pecado fui concebido. Desde que nos puso nuestro Dios dentro de la panza de nuestra madre, ya éramos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es que debemos reconocer nuestro estado pecaminoso. Necesitamos de aquel maravilloso Señor Jesucristo que venga a nuestras vidas y nos purifique de nuestra maldad, de nuestro pecado. Quizás me quieras decir, pero los niñitos, ¿qué pecado pueden tener? ¿Por qué se mueren? Porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Por qué llegan a morir? ¿Por qué se murió el ser que venía en la panza de Betsabé? ¿Qué dijo el Señor? Por tu causa el niño no vivirá. La maldad. Acuérdate que la maldad de los padres es castigada hasta la tercera y cuarta generación. El niño no tenía ninguna culpa. ¿La culpa de quién era? De David. Porque ni aún de Betsabé tuvo que ir, porque era la orden del rey. Entonces, ¿qué dice? En pecado me concibió mi madre. Y mira lo que dice Job 14:4. Afirma con una pregunta maravillosa, y le llamo maravillosa porque tú también debes hacértela. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Si tú tienes pecado, eres una persona inmunda, que estás separado de Dios. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién lo hará? Apocalipsis 1:5 dice Jesucristo. Jesucristo. A la parte final dice, al que nos ama y que nos lava de nuestros pecados con su sangre. Solo Jesucristo nos sigue amando y nos lava de toda nuestra maldad con su sangre. Solo Él. Nadie más puede hacerlo. Solo Él. Y si regreso a la carta primera de Juan 1:7, ¿qué dice? Lo que está afirmando, porque solo la sangre, ve lo que dice Apocalipsis, primera de Juan 1:7, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí está, mira, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente Él. Entonces, por eso necesitamos de la purificación de nuestra maldad. ¿Recuerdas lo que decía el apóstol Pablo? Tú te enojas continuamente, decía él, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Si te enojas, no peques, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Hay que ponernos a cuentas inmediatamente, porque son avenidas abiertas a Satanás, a tu vida. Por eso hay que cerrar puertas inmediatamente, de volada. No hay que esperarnos. Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hay restauración, no hay perdón de pecados. Tienes que aplicar la sangre de Cristo para poder renovarte.
Sin derramamiento de sangre no hay restauración, no hay perdón, no hay lavamiento. No puede ser esa nueva criatura a que Cristo nos está llamando. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces en ese momento dice la carta segunda a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Y Dios lo hace. Cuando tú vienes a Cristo, Dios lo hace todo nuevo. Apocalipsis 21:5 lo dice. Mira, ahí está. Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono. ¿Qué sucedió con Cristo? Cuando Él entregó su vida y subió al cielo, se sentó en su trono de gracia a la diestra del Padre. Entonces, el que está sentado en el trono dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y tú, cuando vives en Cristo Jesús, eres una nueva criatura, eres hechura nueva de Cristo, en Cristo Jesús. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Solo así habrá una purificación de tus pecados, porque Él es el que hace el lavamiento con su propia sangre, con su sacrificio en la cruz. Entonces se cumplirá lo que David hablaba en el Salmo 51, pero en el verso 10, si yo voy a Cristo, entonces puedo decirle, crea en mí, Señor, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está. Solo así. El pecado te separa de Dios. Y recuerda, Dios no escucha al pecador. Dice, pero si alguien hace mi voluntad, dice Dios, a ese yo lo escucharé y haré lo que me está pidiendo. Tienes que entenderlo. Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo? De un Salvador que sea el que dirija, el que guíe nuestro destino, nuestro caminar diario, aún el que ponga sabiduría para poder nosotros tomar las mejores decisiones, porque ya nosotros no somos solos, sino nos debemos a Él. Entonces, que Él tome las decisiones por nosotros. Por eso debemos preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Y para que Él te escuche, debes estar primero lavado con la sangre de Cristo. Dice Romanos 10, 9, 10. ¿Te acuerdas que dice? Que si confesamos con nuestra boca, ¿ya te acuerdas? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Eres tú capaz de decirle las siguientes palabras? Yo te animo a que cierres tus ojos y que repitas conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, lávame con tu sangre, perdona mi pecado y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo hiciste creyéndole a Él, Él ha venido a tu vida y hoy va a cambiarte.
porque Él hace todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas. Y nosotros nos debemos a Él. Por eso estamos para Él hoy aquí. ¿Te acuerdas cuál es el corazón del Evangelio? Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo mejor que Él tenía, a su unigénito, a su Hijo amado. Lo entregó por todos nosotros y lo entregó a una muerte de cruz, para que todos aquellos que creemos en Él tengamos salvación. Eso es lo que hizo Él por todos nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos en Cristo y nosotros queremos que se cumpla su promesa que nos ha dado a través de su oración sacerdotal, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vamos a seguir viviendo en el mundo, pero recuérdalo, tenlo siempre presente, ya no somos parte de ellos, estamos apartados, vivimos aquí entre ellos, necesitamos de ellos, ¿cierto? Necesitamos del agricultor. El agricultor no sabemos ni quién es, si es hijo de Dios o no. Recuerda que en el mundo nada más hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del otro. Y yo quiero pensar que tú eres también hijo, hija de Dios, porque somos obedientes a Él. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, a través del libro de Levítico 11:44, que nos dice: ya no te contamines porque ya te lavé con mi sangre. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Por lo tanto, no te contamines. Ahí lo dice muy claro. Ahí dice en esa parte 11:44 del libro de Levítico: no te contamines con ese mundo podrido de maldad que está en tinieblas. Nosotros seguimos la luz y la luz es Cristo. Ahí está, mira, así que no te contamines con ninguna persona inmunda. Ya no te contamines. Si ya has sido lavada con la sangre de Cristo y de verdad has sido hecha una criatura nueva, ya no te contamines con ese mundo que está caído. Porque nosotros somos de Dios, porque nosotros seguimos la luz. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:5, haz morir lo terrenal de tu vida. Haz morir lo terrenal. Busca, dice en el verso 1, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice en el verso 5, haz morir lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ambición y codicia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los desobedientes. El 8 dice, pero ahora, y bueno, el 7 dice, también anduviste en otro tiempo, porque nosotros vivíamos de esa manera. Y dice el 8, ahora deja todo esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Quién aún hoy no se le salen esas palabras altisonantes? Cuando eso no es del agrado de nuestro Dios. Porque estamos enojados no es un pretexto para que pueda salir. Si soy un hijo de Dios, debo yo crucificar mi carne, como dice la Escritura,
5:24 de Gálatas, debo crucificar mi carne en la cruz. Y las malas palabras no forman parte ya de nosotros. Así es que si nosotros somos de Cristo, nuevas criaturas somos. Todo eso lo estamos desechando y la única manera es cuando renovamos nuestra mente. La renovamos con la palabra de Dios para poder desechar el viejo hombre y revestirnos del nuevo creado en Cristo Jesús. Solo así, no hay otra manera. Te decía hace un momento, ¿qué importa lo que esté sucediendo allá afuera? Les platicaba a mis hermanos, y no sé si a ustedes les dije, hace tiempo leí en un devocional que un comando de soldados norteamericanos estaba en la guerra de Vietnam. Entonces el comandante del pelotón veía que uno de los soldados miraba el reloj. Pero para esto había uno de los soldados que era amigo del que miraba el reloj, había caído herido. Y miraba el reloj. Y de repente se levanta corriendo. Va por su amigo, se lo carga en el hombro y nomás las balas zumbaban por un lado y otro, pero no le pegaron. Y esto es cierto, esto es verídico. Cuando ya estaba fuera del combate, el comandante le pregunta al soldado, yo veía que hacías esto, mirabas el reloj, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y le dice como respuesta el soldado, es que mi madre prometió que todos los días a las 12 del día ella iba a estar orando por mí. Y cuando yo me levanté eran las 12 del día. Así que en ese momento yo le creí que las balas no me iban a tocar y no le tocaron. ¿Cómo ven? Entonces, si Dios ya oró por nosotros y está diciendo que Él ya nos está guardando del mal, entonces ¿por qué voy a tener temor? Sí, debemos ser prudentes, claro, porque recuerda cuando Pedro estaba en la cárcel que Herodes lo iba a matar un día después. Se aparece el ángel y dormía, pero tranquilamente, a pesar de que estaba encadenado. Levántate, le dice, levántate, es necesario irnos. Se cayeron las cadenas y dice, levántate, pero vístete y ponte tus sandalias. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Somos hijos de Dios, pero Él nos guarda. Pero lo que tengamos que hacer hay que hacerlo también nosotros. Yo te animo de veras a que lo puedas hacer. Dice la Escritura, si nuestro Dios al cual nos debemos es santo, entonces sé santo tú también. Y la santidad significa perfección, porque Dios es perfecto y nosotros somos hijos de Dios. Nunca vamos a ser igual que Él, pero Él en su gracia nos da eso y nos muestra su grande amor y su cuidado. Por eso, si me dice que no me contamine, si me dice que yo no debo robar, ¿por qué robo? A lo mejor tú me quieres decir, yo no he robado a nadie, pero hay la Escritura, se me viene a la mente pasajes que ha citado mi hermano continuamente. Ustedes me han robado, dice la Escritura a través de Malaquías 3:8. Y quizás me quieras preguntar, ¿en qué te he robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Cuando yo estudiaba para prepararme, el maestro que teníamos nos dijo, dice como comentario, yo no quiero vivir al lado de alguien que le roba a Dios, porque si le roba a Dios, ¿qué espero? Que también me robe a mí. Porque es cierto, si no traemos los diezmos al alfolí de la iglesia, le estamos robando a Dios. Estás impidiendo que llegue la total bendición.
Y eso te contamina también. Eso te aparta de Dios también. Porque no estás siendo obediente a un mandato de Dios. Si tú te acuerdas, en el verso 16 del capítulo 2 de Génesis, dice, y le mandó. Ahí está el primer mandato de nuestro Dios. Ponlo por favor, 2:16. Parece que ahí está. Y le mandó, dice. ¿Te fijas? Ahí está el primer mandato. ¿Qué le está mandando? De todo árbol del huerto podrás comer. Y le mandó. Aliméntate. Y luego sigue en el 17. Mira, puse 2 árboles en el huerto. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueras. Ahí está el mandamiento. Pero ese es el primer mandato, la primera orden tajante que da nuestro Dios al hombre. Y nosotros nos debemos a Él y por lo tanto debemos ser obedientes. Y si el apóstol Pablo nos anima en su carta a los Colosenses capítulo 3 verso 1 dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es porque hay una promesa maravillosa. Hay una promesa que debes tú tomarla. Cuando tú buscas el reino de Dios, lo demás será añadido. Lo demás será añadido. Qué maravilloso es que nuestro Dios, que Cristo Jesús haya querido tomar nuestro lugar en aquella cruz del Calvario. Porque en esa cruz merecíamos estar nosotros y no Él. Él vino sin pecado y sin embargo se hizo pecado por nosotros y quedó clavado de manos y pies en aquel madero, un lugar que nosotros merecíamos. Nosotros debíamos estar ahí y sin embargo Él quiso estar por ti y por mí. Cuando tú lo aceptas con todo tu corazón, entonces en ese momento está purificando, se está cumpliendo este pasaje de Hebreos 1:3. Él purifica tus pecados, mis pecados. Por eso debemos nosotros aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo quiero decirte una cosa. Fue maravilloso la creación del mundo por nuestro Dios. Y es maravilloso saber que Cristo lo sustenta con su poder. Pero algo más glorioso y maravilloso es que Él quiso sufrir el castigo por todos nosotros. Él quiso hacerlo. Él quiso hacerse pecado. ¿Y de qué manera? Y sin embargo, Él dijo allá en la cruz, les perdono porque no siguen sabiendo lo que hacen, no se dan cuenta lo que hacen. Por eso cuando nosotros venimos a Él y confesamos nuestra maldad, cuando tú te humillas de veras ante su poderosa mano, como dice la Escritura, Él perdona esa maldad. Por eso tú debes aceptar a Cristo. Por eso tú debes tenerlo como el Señor de tu vida, porque Él es el que nos da vida. Hoy nos damos cuenta, lo hemos platicado otras veces, con el problema del COVID, los que están entubados, bueno, los tienen que entubar por el oxígeno. Bendito sea Dios que nosotros no tenemos ese problema, porque Él nos está guardando de todo eso. Nada nos va a tocar, le dijo a Pablo, porque yo estoy contigo, nadie pondrá la mano encima de ti. Tú créelo para tu vida, nadie pondrá la mano encima de ti.
Ahí están 18:10 del libro de los Hechos. Nadie puede poner ni el COVID si tú estás con Cristo. Por eso Cristo debe vivir en tu corazón, debes tú preparar un santuario ahí en tu corazón donde Él pueda habitar. Cristo tiene que habitar contigo. ¿Te acuerdas qué dice en Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en grande manera. En cada uno de los días, Él dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Ve el libro de Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día dijo, y vio Dios que todo era bueno en grande manera. De mayor importancia, superlativo, algo grandioso era la creación de Dios. Pero ¿qué sucedió? Tú y yo, y aquel hombre, en aquel momento se encargó de manchar, de ensuciar su creación, y hoy tú y yo y todo el mundo seguimos encargándonos de ensuciar su creación. ¿Qué nos espera? Si nosotros nos volvemos a Dios, yo estoy seguro que Él mostrará a tu vida ese grande amor y su misericordia. Yo te lo aseguro, porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él tiene el poder para guardarnos, para sustentarnos. ¿Cómo es posible que en aquel momento le dijo a este hombre, come lo que quieras? Le estaba proveyendo de todo lo necesario para que su vida fuera inmensamente feliz, para tener una comunión con Cristo. Y sin embargo, lo rechazó. Y sin embargo, hoy, ¿cuántos de nosotros seguimos rechazando esas bendiciones que Él quiere darnos? Porque nos sentimos autosuficientes. Yo quiero preguntar, hoy me di cuenta de lo que están cobrando en los hospitales privados por todos los enfermos de COVID. ¿Sabes cuánto están cobrando? ¿Sabes cuánto le cobraron a mi hermano por su hijo que estuvo ahí por 5 días? 400,000 pesos. ¿Tú los tienes? Quiere decir que si no los tenemos, se va a morir la gente de eso. No tengo una manera de que lo puedan internar. 400,000. Pero si yo tengo la gracia de mi Señor, Él es el dueño de todo, y si la gracia está conmigo, Él prometió cuidarme, pues no voy a tener necesidad de nada de eso, porque Él me guarda, porque Él me cuida, porque Él me da paz, porque Él me da todo lo necesario. Busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice la Escritura, y esa es promesa fiel de nuestro Dios. Tú tienes que creerlo. Sí, vivimos tiempos muy complicados, muy difíciles, pero Él nos guarda. La justicia de Dios demanda castigo al pecador. Eso tenlo presente. La justicia de Dios demanda castigo del pecador. Pero su grande amor y su grande misericordia nos da esa bendición por llamarnos hijos de Dios, que ha venido por nuestro rescate. Tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo. Cuando aquel hombre llamado Adán desobedeció, decidió estar lejos de Dios. Porque te acuerdas que aún corrió a esconderse entre los árboles en lugar de correr hacia Él. Decidió estar lejos de Dios.
el castigo por desobedecer, te lo recuerdo, es la muerte, pero la obediencia trae bendición. Así es que si tú lo has entendido, que el sacrificio de Cristo fue para nosotros, eso, el que nos haya purificado, el que nos haya rescatado, entonces pues caminemos siendo obedientes a Él. ¿Qué te cuesta con ser obediente a Él? Si en tu corazón hay falta de perdón, solamente dile a Él, ayúdame a perdonar, Señor. Y hoy, como tú lo hiciste en la cruz, yo perdono, y habla la persona a quien quieres perdonar. Si continuamente andas enojado, pues debe haber el por qué andas enojado o enojada. Y entrégale esa ansiedad en las manos de Cristo y verás que Él vendrá a tu vida, pero hazlo. Ponte de pie. Solo Cristo es el único que nos puede dar la restauración. Hay dos alternativas muy claras: o estás con Él o estás lejos de Él. Si estás con Él, tienes vida eterna, pero si estás lejos de Él, desde ahora tienes muerte espiritual. Dios nos creó para ser inmortales, para vivir por la eternidad a su lado, pero nuestra desobediencia ocasionó que no solo vivamos lejos de Él por el pecado, sino que hoy tengamos que dejar esta tierra por la muerte física, y aparte nos presentaremos ante Él. Nos presentaremos ante Él para ser juzgados. Señor, tú lo sabes todo. A ti no te podemos engañar. No hay lugar donde poder escondernos, Señor. No hay lugar donde poder alejarnos de tu presencia. Aún aquel hombre llamado Jonás, cuando tú le diste la orden de que fuera con los ninivitas a darles el mensaje de restauración, él quiso caminar hacia un lado totalmente contrario, y tú, Señor, lo sometiste a tal grado de que él tuvo que cumplir con tu mandato. Y sé, Señor, que hoy también nosotros nos debemos a ti, y tú nos conoces desde que nos pusiste en el vientre de nuestra madre. Sabes cómo hemos caminado, sabes cada paso que damos, cada palabra que sale de nuestra boca. A ti nunca te podremos engañar. Hoy te pido, Señor, que nos perdones, Padre. Hoy te pido perdón, Señor, por tanta maldad, porque el corazón del hombre está corrompido, porque lo que vivimos, Señor, lo tenemos merecido. Señor, de veras, hoy te pedimos que entres en nuestras vidas, a nuestro corazón, que nos cambies, que cambies nuestra manera de pensar, de manera de ser, Señor, que nos laves con tu sangre para poder nosotros ser nuevas criaturas como tú lo quieres, Señor. Que nos perdones el pecado, que nos permitas tomarnos de tu mano, que podamos enderezar el camino, Señor, el camino que nos llevará de regreso a casa, porque nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra. Nosotros nos debemos a ti, Señor, y yo sé y estoy seguro que ya tienes aquel lugar, aquella habitación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar contigo, Señor.
entra en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Renuévanos cada día. Ayúdanos a desechar este hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo que he creado ahora en Cristo Jesús, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Por eso hoy, Señor, estamos aquí porque queremos darte la gloria, bendecir tu santo nombre y pedirte, Señor, que hagas resplandecer tu rostro en cada uno de nosotros, nos des la restauración y el perdón, y de verdad podamos ser nuevas criaturas, que nos debamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.